Bueno, muchísimas gracias por continuar en este Tribunal de la Tarde y es momento de nuestro segmento de protección al consumidor con nuestro abogado, el querido hermano y amigo Jesús Pérez Marmolejos. Y el tema que estaremos tratando esta tarde es los contratos de adhesión y la protección al consumidor. Bienvenido, ¿cómo está, hermano? Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran placer siempre estar con ustedes aquí, Elvin Castillo, Julio Ernesto y más hablando sobre estos temas tan interesantes de protección al consumidor. Bueno, lo vamos a hacer acompañado del Café Santo Domingo, un brindis exquisito y oportuno en este momento. Que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Este café. Calientico está. Gracias. Hay Rico, veces, sí, allá. hay veces que la gente Que cree allá en Los que Ángeles. hay antes de uno. Dije, No. Dije, ¿qué hago? Es No. café, no crean. Muy Un buenísimo. café muy rico. Allá a veces, sí que estaba en Los Ángeles, uno se aprovecha y pone su 2 o 3 sobrecitos porque usted sabe lo que nosotros decimos del café gringo. Sí, Que es un ese café complicado, sí. wow. Para su gusto, pero Eso sabe como nosotros... que en una media que lo hace ese café. Bueno, cuéntanos, Jesús, los contratos de adhesión, se ha de definirlo. Bueno, pues los contratos de adhesión todos los días, cada cierto tiempo, estamos adquiriendo bienes y servicios. Y cada vez que adquirimos esos bienes o servicios, pues estamos firmando un contrato. Es lo que nosotros le llamamos contrato de adhesión. En la academia es un contrato que es redactado de manera previa y unilateral por la empresa, por el proveedor, y donde éste fija sus términos y condiciones hacia el consumidor. A veces estos contratos, vista la situación después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un consumo de masa, ahora se está hablando de un hiperconsumo, ya una empresa no puede estar redactando un contrato particular para cada ciudadano, sino que fruto del volumen, la producción en masa de productos y servicios, pues entonces se establece estos contratos de adhesión. Ahora bien, ¿dónde viene el ámbito de la protección al consumidor? Muchas veces esos contratos de adhesión, que son válidos y facilitan la vida de los consumidores, pues se incluyen cláusulas que no son equilibradas, es las famosas cláusulas abusivas. Entonces hay un régimen jurídico que hay que tratar con respecto a esas cláusulas abusivas en defensa de los consumidores. Jesús, y en este caso, en que tú citas, a uno le llega de inmediato, yo diría que el caso por excelencia en este tipo de contratos. Yo, partiendo de lo que te he escuchado decir, me llega a la cabeza telefónicas. Los contratos con telefonías de servicios de celular, de internet, de cable, me imagino que caen dentro de ese rango de contratos de adhesión. Y por lo regular, no sé si en los últimos años esto ha cambiado, tú podrías corregirme, pero siempre hay abusos con el tema de los minutos. Por ejemplo, si tú tienes un plan de 200 minutos y solo consumías 100, se supone que esos otros 100 que tú pagaste por ese mes debían pasarte al mes siguiente y las telefónicas se los robaban, literalmente. Eso por ponerte ese solo ejemplo. Pero hay otros muchos casos en el tema del internet, del cable. Entonces la gente, el consumidor, nosotros no solemos leer porque los contratos son grandes y letras pequeñas. ¿Qué hacer cuando tú te das cuenta que te están violentando o vulnerando un derecho? Fíjate, es un caso muy interesante, el de las telecomunicaciones, es el sector donde hay más reclamaciones a nivel nacional y pues ha venido unas disposiciones por parte del Consejo de Indotel a regular y proteger los derechos de los consumidores, que es la parte más débil en la relación, porque vemos estas prestadoras de servicio que tienen todos los powers, como decimos, y los consumidores pues ya tienen unas reglamentaciones, unos reglamentos de Indotel, donde se establece los derechos de los consumidores. Ya el consumidor, y ha sido debatido ya en algunos países, no tiene tiempo para leer los contratos. Es algo inútil ponerse a leer, aunque los abogados recomiendan leer el contrato en Estados Unidos, no firmes nada sin leer, pero es que ya no podemos vivir. ¿Quién puede vivir sin un medio de telecomunicación? Sin un servicio telefónico. ¿Quién puede vivir sin electricidad? Me tengo que adherir al contrato, tengo que firmarlo. Ahora bien, por eso tenemos al Estado,
que regula y trata de equilibrar las relaciones. En principio, las letras en materia de telecomunicaciones deben estar en un mínimo de 10, de 8, perdón, de 8, y de materia financiera de 10. Es decir, materia financiera... Que no se ven letricas chiquitas, pequeñas. Que no sean letricas de 6, 5, 4. Que nadie la ve. Y tiene que estar legible. Incluso la ley dice que cuando haya penalidades en ese contrato debe ser subrayado o puesto en negrita. Que eso no se está cumpliendo actualmente. Exacto, sí. Y en materia de telecomunicaciones, esos contratos no pueden estar por encima de los reglamentos que dictó Indotel, que el último se puso en vigencia hace 2 meses aproximadamente. Cuando uno tiene que firmar un contrato, ya por ejemplo, ven, pásamelo. Ya yo como consumidor estoy preso, a pesar de no leerlo. Tú no puedes salirte de ese contrato. Ya yo no puedo, o sea, no hay forma de yo darle hacia atrás con esa firma. Fíjense, muchas veces los consumidores entienden que por el hecho de estar escrito ya es válido. No es así en materia de consumo. Nosotros recomendamos siempre que no le hagan caso a lo que diga el contrato, porque en el fondo hay muchas cláusulas abusivas. En el fondo, la ley establece que esas cláusulas se reputan inexistentes, se reputan nulas de pleno derecho. Es decir, que aquellas cláusulas que no me favorecen, pues yo las obvio, las ignoro, porque no me favorecen. Y entonces, en ese caso, si usted entiende que hay un contrato de adhesión con cláusulas abusivas, porque no estamos en contra de los contratos de adhesión, los contratos de adhesión son válidos. Incluso, yo tendría que adquirir productos y servicios en un establecimiento que brinde contrato de adhesión, porque ahí están las reglas de juego. Ahora bien, esas reglas de juego deben estar equilibradas, que no haya inferioridad. Tú decías algo, Jesús, importante ahorita. Tú decías, ahí entra el rol del Estado. Entonces, perfecto, tú explicabas muy claramente lo que es una realidad. Ya hoy en día, por el trajín de vida que lleva un ciudadano, no se va a sentar a leerte un contrato. Ahora, aunque debería hacerlo, aunque cada quien debería hacerlo, pero al margen de que ese ciudadano decida contratar ese servicio y no se moleste en leer, el Estado debe garantizar que ese contrato de adhesión que te está dando ese servicio, esa telefónica o ese otro servicio, tenga una supervisión de que en ningún momento la acera ni vulnera un derecho fundamental de ese ciudadano que no se quiere molestar en leer. O sea, no sé si me entiendes. Claro. Debe haber una supervisión del Estado que no permita que se apliquen esas cláusulas que son abusivas. Sí. Entonces, ¿está haciendo eso nuestro Estado? O sea, el Indotel está supervisando que los contratos, que cuando un ciudadano va a firmar el contrato, ya hubo una supervisión previa y el Estado validó que ese contrato está correcto y que no tenga el ciudadano entonces que ir a querellarse. ¿Está ocurriendo eso? Sí. Incluso nosotros estamos por encima de muchos países, porque hay algunos países en Europa que no tienen el registro previo de los contratos. La ley de consumo, la 358-05, establece que todos los proveedores deben registrar sus contratos en Proconsumidor. Ahora bien, en materia de telefónicas, de telecomunicaciones, hay un órgano sectorial que es Indotel. Indotel también debe revisar esos contratos. Hace como 5 años, 4 años, hubo un abogado que interpuso una demanda solicitando que obliguen a Indotel a que verifiquen los contratos porque se supone que ustedes revisan los contratos, pero todavía se estipulan las cláusulas abusivas. Y entonces tuvo que venir el TCA, el Tribunal Superior Administrativo, a ordenar al Consejo Directivo de Indotel. Y el Consejo Directivo, luego 2 años, 3 años, el año pasado, dictó unos reglamentos que tienden a proteger a los consumidores de que esos contratos no estén estipulados en perjuicio del consumidor. Ha habido muchos problemas con eso, con Proconsumidor y los órganos sectoriales, pero actualmente, si usted ve la leyenda de Proconsumidor, de que está registrado en Proconsumidor, usted puede firmar con los ojos en blanco. Cerrados. Sí, finalmente, porque bueno, viví la experiencia más reciente de una institución financiera que me tocó firmar un contrato. Entonces los bancos son tan cuidadosos que no solamente tu firma, mira, ahí dice firma, sino que cada página tú tienes que ponerle tus iniciales. Entonces, óyeme, es tantas cosas que decía que... No, y te pones a firmar como 1000 páginas. No, pero que tú te preguntas, ¿qué es lo que está establecido en un contrato? ¿Eso es la política de una empresa en particular?
¿O ahí está también el tema de una ley? ¿Por qué tantas cosas en un contrato? Bueno, es que son muchas obligaciones y derechos que hay que regular. Era un contrato de préstamo, ¿no? Correcto, sí. Un contrato de préstamo. Hay un montón de cosas ahí con el tema de la garantía, la forma de pago. Eso es muy bueno, que esté todo regulado. La forma, el objeto, el servicio, las penalidades, los intereses, las generales del prestador y del consumidor. Eso está muy bien. Ahora bien, ha habido contratos de hasta 20 páginas, contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Todos esos contratos están registrados en la Superintendencia de Bancos. Ya tú sabes. Están registrados. Ahora bien, se supone que el Estado debe garantizar de que no haya cláusulas lesivas al consumidor. Por ejemplo, en Europa ha habido un debate que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha dicho, oiga, ¿cómo es posible que usted me embargue mi vivienda si yo me atrasé una sola cuota? Usted no sabe qué le pasó a ese consumidor que se atrasó en una cuota. Y han llegado a establecer que usted puede embargar la vivienda de esa persona siempre y cuando pasen 3 cuotas. Un término razonable, 3 cuotas, pero no una cuota ya. No, una cuota. Y en los contratos dominicanos, todos, o la gran mayoría, establece que ante una cuota ya usted puede demandar. Ya usted puede embargar. O sea, con un mes. Con un mes usted puede. Los bancos no lo hacen. No lo hacen en la República Dominicana, no lo hacen. Porque saben que a ellos no les conviene tener inmuebles. Pero ahora bien, pero el contrato ya. Le dan una lata a uno por aquí. No estamos diciendo que el consumidor incumpla sus obligaciones. Correcto. Pero es como un derecho al cuco, al miedo. Si tú te atrasas un mes, te embargo. Eso y finalmente, de mi parte, hay jurisprudencia en el país de un consumidor, porque aquí hay un problema con Proconsumidor. El Proconsumidor está ahí haciendo un gran trabajo. Pero entonces a veces tú vas y te querellas ante el Proconsumidor y te dicen que ellos no tienen autoridad ante la ley para sancionar a una institución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace Proconsumidor? Y que no, mediar, buscar. No. Aquí debe haber un órgano que cuando un consumidor esté agraviado y tenga la prueba, ese órgano, esa institución tenga la autoridad de manera autónoma de sancionar el establecimiento comercial que infringió la ley. Pero Proconsumidor no hace eso. Sí, lo que pasa es que tenemos un marco legal muy débil. Proconsumidor está haciendo todo lo posible para proteger a los consumidores. ¿Pero qué hace Proconsumidor? Partiendo de lo que te pregunté. Proconsumidor, con el tema de los contratos de adhesión, revisa las cláusulas. Pero no puede sancionar a quien está incumpliendo. Claro, sí puede, tiene la potestad sancionadora Proconsumidor. Lo que pasa es que el proceso ha sido un poco lento. En otros países, usted ve demandas a cada rato de organismos de protección al consumidor, multando a las empresas, sancionando administrativamente. Oye, incluso la ley de consumo establece que establecer una cláusula abusiva es una infracción grave, de 20 a 500 salarios mínimos. Pero que aquí las cosas... Todo se maneja. Todo se maneja, va más lento. Se busca de que haya una justicia contractual. Muy bien. Buenas prácticas comerciales por parte de los proveedores. Pero por eso los consumidores tienen que denunciar, porque el Proconsumidor lleva un registro de todas esas denuncias y cuando ve, oye, pero en este año esa empresa vulneró los derechos del consumidor a 1000 consumidores, hay que actuar. Por eso es bueno la denuncia. En otros países se registran las denuncias de los consumidores. Esta institución tiene tanta denuncia. Bueno, yo no voy a comprar ahí porque veo que está vulnerando los derechos del consumidor. Bueno, muchas gracias por brindarnos tus orientaciones. Creo que ya estamos claros, nuestra teleaudiencia, con relación a los contratos de adhesión y que a veces no importa la cantidad, el tamaño de las letras y que usted firme, hay mecanismos, ¿verdad?, para que les puedan garantizar sus derechos. Nosotros tenemos que ir a otro contacto de publicidad. Ya está listo Cristian Rojas a continuación porque tenemos muchas informaciones deportivas de tenis, de béisbol, de NBA, de muchos.